they're falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. Cause I'm fine, or at least we'll try it. You got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I blame if it's not you? Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes porque ya son las 12 y casi 10 minutos. Nos separan de las 12 del mediodía de este miércoles 17 de noviembre. Ahora sí, el que no esté oliendo a tamales, ahora sí va a tener que ir a hacerse la prueba esta de PCR, porque ahora sí hay ambiente navideño por todos lados, ambiente de tamales. Y bueno, ya estamos a prácticamente 2 semanas, a una semana de Black Friday, a 2 semanas de empezar yo creo que ya todo el mundo ya empezó a colocar estos temas navideños, pero bueno, no nos podemos olvidar que estamos en un proceso de campaña electoral, seguimos con la campaña electoral, seguimos atendiendo gente que nos está trayendo muchas propuestas para poder arreglar, enderezar y bueno, y hacer un fix-it, como se dice en inglés, de este país. Hoy hoy de verdad estoy engalanado, tengo así, mira, alfombra roja de la persona que voy a presentarles en unos segundos, de un gran amigo, súper conocedor de muchísimos temas. Hemos compartido escenarios pre-pandemia y post-pandemia también en temas de economía, finanzas, análisis político. Único detalle, es sapricista. Pero bueno, los gemelos producciones que hacen, gracias a ellos, mírenlos ahí primero, es que primero necesito que los vean a ellos. Allá están los gemelos, ahí atendiendo todo esto. Desde WeWork en Real Cariari transmitimos gracias a CR Data Center Costa Rica y Factory Asia Salón. ¿Quién me acompaña hoy? Sí, sapricistas allá en controles y sapricista aquí el señor Juan Carlos Hidalgo. Juanca, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Sí, échate para allá porque ya hay un poco de... Huele a campeón aquí. Huele a campeón, ahí está. Eso es lo malo que ves en cámara central, eso es lo malo de hacer este tipo de invitaciones, o sea, porque... y lo peor es que casualmente anda también de vino tinto, y él creía que era morado, pero bueno, así está la cosa, Juanca. Casi se quedan afuera ustedes, casi se quedan afuera. No den por muertos a prisa hasta el último momento, ¿verdad? Mejor entramos en detalle. Juanca, muchísimas gracias por estar acá. Juan Carlos Hidalgo, analista político, también financiero, muy conocido, reconocido escritor también de varias columnas acá, y hoy en día aspira para un puesto en la candidatura de diputado por el Partido de la Unidad Social Cristiana. Más allá de todo eso, por supuesto, Juanca, lo acabo de mencionar, hay que enderezar un país. Y ahí por ahí es donde quiero empezar y hacer toda la entrevista, porque te he escuchado en varios lugares. ¿Propuestas? No, me vienes a hablar aquí de estas propuestas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres llevar? Y bueno, ¿y cómo piensas aterrizar cada una de ellas? Sí, bueno, es interesante porque vos decís de enderezar el rumbo y efectivamente Costa Rica, si uno ve cualquier indicador, y nosotros somos personas de números, ¿verdad? Si usted ve casi que cualquier indicador económico y social en la última década, 2020, antes de la pandemia, 2020 y lo compara con 2010, veremos que ha habido retrocesos, en algunos casos marcados. Desempleo, pobreza, desigualdad, informalidad, bueno, la situación fiscal, por supuesto, etcétera. Entonces, tenemos un país que se ha empobrecido. Eso es casi que algo certero, ¿verdad?, de decir. Es más, si usted ve el ingreso promedio de un trabajador costarricense, ajustado ya por inflación, en el 2020 comparado con el 2010, y vemos que, esto antes de la pandemia, vemos que se redujo en esa década. Entonces, claramente no ha sido una buena década, los 2010 no fueron una buena década para los costarricenses, pero tenemos una oportunidad de corregir el rumbo, pero tenemos que corregirlo de una manera decidida. No podemos andarnos con nadaditos de perro. Mira, acabas de mencionarme 5 indicadores muy importantes, muy fuertes, y de hecho voy a llevar la entrevista así, porque, a ver, si bien desempleo golpea mucho, me acabas de hablar de bajos ingresos, o mejor, pérdida de poder adquisitivo, podríamos decirlo así, me estás hablando de informalidad, ¿no? Y por aquí hemos tenido personas que nos han explicado que el 50% son formales, otros 50% son informales. Este 50% es el que
tiene la caja viva, digámoslo así. Entonces por ahí también lo quiero hacer. Y hay otros temas que tienen que ver, lo hablamos antes, previo a la entrevista, que tienen que ver con estos instituciones que no han estado haciendo las cosas eficientemente bien. Para decir, entonces, Juanca, voy a ir por ahí, porque yo creo que el desempleo es el estribillo de todos. Entonces quiero saber qué se puede hacer con esto. Para mí es la prioridad número uno, y basta ver cuáles las encuestas, los sondeos, cuando se le pregunta a los costarricenses cuál es su preocupación número una, y es empleo, 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 empleo. Entonces, cualquier programa de gobierno, cualquier acción política destinada a enderezar el rumbo del país tiene que enfocarse en el tema de cómo generamos oportunidades de empleo. Pero para eso tenemos que tener claro dónde es que cholla el zapato. Porque sí, tenemos una estadística espeluznante, un desempleo, una tasa de desempleo del 16%. Ha venido bajando desde que empezó la pandemia a un 24%, que fue el máximo que llegó a un 16%, pero sigue siendo más alta que el 12% que había antes de la pandemia, que ya de por sí era la tasa más alta jamás registrada desde que existen récords. De todas formas, Juanca, existe una inercia, ¿no? Porque si tú me dices a mí que había una reactivación económica, Daniel no la ha visto. No. O sea, a ver, porque hay una cosa que es inercial. Sí. Haces aperturas de restricciones vehiculares y de restricciones de aforos, por inercia el tipo se mueve. O sea, por inercia empieza a abrir más, ¿no? Va a bajar, sí, va a bajar, pero un 16% sigue siendo espeluznante. Y vea, y aquí hay una cosa, y es que yo escribí una columna en La Nación al respecto, cuando empezó la pandemia. Si usted ve la tasa de desempleo de Costa Rica antes de la crisis del 2009, promedió, por 5 años, promedió aproximadamente 6%. Vino la crisis del 2009, aumentó al 10%, pero en lugar de bajar después de la crisis, permaneció en un 10%. Y si nosotros vemos el desempeño del desempleo en toda la década de los 2010, estuvo en un 10% y empezó a subir ligeramente para el 2018-2019, hasta llegar al 12.4% que teníamos antes de la pandemia, que era la cifra más alta jamás registrada desde que existen récords, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia y ese indicador se dispara al 24%, yo señalé en una columna que existía el riesgo de que volviéramos a repetir un choque, lo que yo llamé un choque sistémico en el mercado laboral. Es decir, que otra vez el desempleo no es que va a bajar al 12% que teníamos antes, que ya de por sí era escandaloso, sino que se iba a estabilizar entre un 18 y un 15%. ¿Por qué? Hay diversas razones. Cuando los patronos despiden trabajadores debido a una crisis, encuentran eficiencias en sus negocios que luego hace que cuando requieran contratar mano de obra de vuelta, no requieran la misma cantidad de mano de obra. Aparte de eso, vivimos una época de tecnología, de automatización, y eso ha hecho entonces, y que ha sido acelerado con la pandemia. Entonces eso hace que mucho trabajo ya no sea tan necesario. Entonces, mi temor era de que la tasa de desempleo se va a estabilizar pasada la pandemia entre un 15 y 18%, y estamos por ahí, ¿verdad? Un 16%. Y eso es una gran tragedia. Pero si nosotros vemos esa cifra, el 16%, vemos que obviamente no es pareja para todo el país. Si nosotros vamos a la región Brunca, estamos hablando de una tasa de desempleo de casi 30%. Si lo vemos sectorizado por género, vemos que las mujeres tienen una tasa muchísimo más alta. Entonces, tenemos que pensar exactamente dónde es que está el problema para que entonces la acción política, las políticas públicas se enfoquen en generar puestos de trabajo donde más se necesita. ¿Y dónde se necesita? Ahí sí voy a hacerte la pregunta, ¿dónde está el foco de Juan Carlos Hidalgo en estos momentos? Bueno, en estos momentos para resolver este problema. Necesitamos fuentes de trabajo de mano de obra poco calificada. Si usted ve los esfuerzos oficiales, los esfuerzos gubernamentales para generar puestos de trabajo en Costa Rica, todos se enfocan en traer tecnología, inversión de alta punta en tecnología. Entonces esta zona, por ejemplo, aquí donde estamos, está llena de zonas francas y vemos que hay empresas de manufactura tecnológica, están los Intels, están empresas que hacen productos médicos. De hecho, este edificio, WeWork, donde estamos aquí, son 6 pisos, todos son empresas tecnológicas. Exacto, servicios fintech también, servicios, fintech, etc. Y eso está muy bueno y excelente. Y tenemos entonces una Costa Rica que está volando en ese aspecto. O sea, uno ve las tasas de crecimiento de las zonas francas, crecen al 10, 12% anual, es impresionante. Pero ¿qué pasa? El 60% de la mano de obra de este país es poco calificado y no están teniendo acceso a esas oportunidades. Y es ahí en donde está el grueso del desempleo. Entonces tenemos que enfocarnos en generar puestos de trabajo formal para la mano de obra poco calificada, que es el grueso del país. Ahora bien, mucha gente ve esa cifra, el 60%, y dice, bueno,
La respuesta es educación, la respuesta es capacitar mano de obra. Y es cierto, eso es un componente importante, pero como lo ha señalado Danny Roderick, un economista de Harvard, uno no puede capacitar al 60% de la población en un año o en 2 años. Y tampoco se capacita a la misma velocidad todos. Y ni tampoco se capacita a la misma velocidad. Entonces, uno tiene que generar puestos de trabajo. Y las necesidades hoy. Exacto, y las necesidades hoy. Es hoy, ¿no? Ok, sí, porque Entonces, el tipo te va a decir, mira, yo tengo aquí una familia que mantener y me estás enseñando inglés, pero esto tiene que comer hoy. Exactamente. O sea, estoy haciendo la analogía, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema es que existe un sesgo en nuestro país a generar puestos de trabajo de esa naturaleza. Es más, cada vez que cierra aquí una planta de manufactura, una maquila o algo, no falta la gente en redes sociales que dice, de por sí ese no es el tipo de trabajo que queremos. Discúlpenme, necesitamos ese tipo de trabajo. Sí, por supuesto. Tenemos un mercado laboral con el 60% de mano de obra poco calificada que necesita esas oportunidades. Entonces, eso es algo que lo que tenemos que ponerle mucha atención. ¿Cuál es un sector que es intensivo en mano de obra de esa naturaleza? La industria. Necesitamos revivir la industria en Costa Rica, pero la industria ha sido mancillada, ha sido diezmada en Costa Rica por alto costo de mano de obra. Y ojo, no es alto costo de mano de obra de lo que se le está pagando a los empleados, sino es lo que tiene que pagar el empleador por contratar esa mano de obra. Que de hecho te quería meter en ese zapato, porque al final la carga social en Costa Rica es de las más altas de la OCDE. Ahora Exacto. vamos a tirar aquí la OCDE, ¿no? Sí, Porque sí, aquí sí. al final estamos en grandes ligas Sí, ahora, sí, sí. ¿eh? Bueno, no, ¿y qué es la OCDE? La OCDE es un club de países que en su gran mayoría son países desarrollados. Y lo bueno de estar en la OCDE es que entonces podemos compararnos. ¿Cómo nos está yendo? Hay métricas, ¿verdad? Hay benchmarks. Por ahora el benchmark está, Bueno, ha sido de último, una cachetadita, ¿verdad? Para el orgullo nacional meterse en la OCDE. Al final creímos que estábamos jugándonos, ¿verdad? En las grandes ligas, pero de repente nos vemos que estamos al final de la tabla, ¿verdad? Entonces, es interesante porque podemos ver efectivamente que Costa Rica tiene las cargas sociales más altas de América Latina y una de las más altas de la OCDE. La OCDE es un país un club de países mayormente ricos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos cargas sociales que son desproporcionadamente altas, incluso en el contexto de países desarrollados, donde la mano de obra es mucho más calificada. O sea, me estás diciendo que nosotros, que no somos un país rico, tenemos una carga más arriba que la de los ricos. Más arriba de los ricos. ¿Y qué son las cargas sociales? Pongámosle nombre. Las cargas sociales básicamente son impuestos al trabajo. O sea, es un impuesto que paga el empleador y paga el trabajador para financiar servicios gubernamentales. Pues ahí se salen las pensiones, sale la salud, pero también se financia el INS, el IMAS, FODESAF, el INS, el INA, Banco Popular, etc. Entonces, se nos ha ido la mano poniéndole impuestos a la mano de obra, o sea, con las cargas sociales. Y entonces tenemos esa situación de que tenemos las cargas sociales, una de las más altas de la OCDE, con la otra realidad que ya comentábamos, el 60% de la mano de obra de Costa Rica es poco calificada. Entonces, si tenemos esa combinación, altos impuestos al trabajo y mano de obra poco calificada, y los ponemos juntos, ¿qué es la receta? Desempleo e informalidad. Ahora, ¿hay forma alguna desde la posición de la Asamblea Legislativa o de presidencia de poder cambiar eso? Porque, a ver, acabo de mencionar antes yo de que el 50%, voy a ponerlo aquí rápido, ¿no? El 50, en realidad es 55% de la población empleada es formal. Digamos, paga la caja. Entonces la caja está en los hombros de 55 de cada 100. ¿Cómo invitar a los otros 45? O sea, porque si bajas aquí tienes que hay que compensar por algún lado la caja. Y no solo eso, y antes de la dar caja también y antes de dar la respuesta a la solución, tranquilo que ahí te lo dejo. Enfoquémonos un poco más en la gravedad del problema. Yo lo que veo es que tenemos una espiral destructiva del mercado laboral, y es que entre más crece la informalidad o más cae la formalidad, Sí, esto es una y la otra, significa que entonces las finanzas de las instituciones que dependen de la formalidad, principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, se deteriora. Hay menos asegurados. ¿Y cuál es la reacción de la Caja Costarricense de Seguro Social a esa realidad? Aumentar las cuotas, aumentar las cargas. Y eso a su vez empuja la informalidad más, empuja el desempleo más. ¿Y qué es lo que hace la Caja? Aumenta más las cuotas
y tenemos entonces un círculo vicioso que va a hacer que terminemos con más del 50% del mercado laboral en la informalidad. Y eso es tremendo para todo el mundo, para la caja, para los contribuyentes, para los que siguen formales, para los informales, etc. Y es una bomba de tiempo a futuro, porque los informales no están cotizando para una pensión. Es gente en edad laboral que dentro de un par de décadas, cuando lleguen a retirarse, no cotizaron nada, cotizaron muy poco. ¿Y de dónde va a salir la plata para darle la pensión? Y una de las cosas que quería mencionar también, Juanca, es que tenemos hoy en día, y no lo vamos a negar, una esperanza de vida mayor. ¿Sí? La medicina está avanzando, la Sí. tecnología, las comidas, etcétera. Tenemos una esperanza de vida. Yo me acuerdo cuando yo leí la historia de Shakespeare, que él se murió a los 33, 34 años. Sí. Hoy estamos hablando, claro, estamos hablando en Gran Bretaña, pero estamos hablando que hoy la esperanza de vida en Costa Rica, que es una de las mayores, es casi 81 años, 80,4, Claro. 80,5. Entonces, Claro, y ¿cómo queda la gente, no? cuando la seguridad social fue creada, la edad de pensión se estableció en 65 años y muy pocas personas, de hecho, la expectativa de vida era menor de 65 Y años. por supuesto. Y ahora seguimos con los mismos 65 años, pero ahora la gente vive 82. Entonces, obviamente el sistema fue diseñado para una realidad que ya ha cambiado. Entonces, tenemos ahí también el tema de las pensiones, otra bomba de tiempo, pero volviendo al tema de cómo solucionar esto. Mencionábamos anteriormente de que los impuestos al trabajo, llámese cargas sociales, no todos van a la caja, porque tocar a la caja, desde un punto de vista político, eso es lo que los gringos llaman el third rail of politics, ¿verdad? El tercer riel de la política. Si usted lo toca, usted se muere. Cualquier cosa que diga, mira, es que vamos a desfinanciar a la caja, está muerto en primera base. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aproximadamente de la contribución patronal, que es de un 26,5%, si bien recuerdo, aproximadamente un 14% va a la caja. De ahí va una parte para el seguro de enfermedad y maternidad y la otra parte para el régimen de invalidez, vejez y muerte, que son las pensiones. Eso no se toca, ese 14% no se toca. Después hay aproximadamente un 4,75, si bien recuerdo, que va a las pensiones complementarias. Eso tampoco se toca, porque necesitamos, las pensiones complementarias van a ser el pilar que va a salvar la tanda luego cuando el régimen de la caja se termine de deteriorar. Está un 7,25%, si bien recuerdo. Ese es el que va al INA, al IMAS, a FODESAF, al INS y al Banco Popular. Lo que se ha planteado, lo que he planteado yo, por ejemplo, pero también la OCDE y el presidente del Banco Central y demás, es agarrar ese 7,25% y pasarlo al presupuesto de la República, que se financie con impuestos ordinarios, de tal forma que la contribución patronal baje del 26,5% a aproximadamente un 19%, que es en línea con el promedio de la OCDE. Sigue siendo alto porque recordemos, la OCDE es un club de países ricos y nosotros no somos aún un país rico, pero por lo menos ya estamos en una posición menos desventajosa con respecto a lo va que vean, estoy aquí haciendo números, ¿no? Como Juan Carlos ya ve, por eso es que es uno de los invitados y por eso es quien es en este país, ¿no? 14,5% es el patrono, 7,25% se llevan las validez, vejez y muerte más el seguro de maternidad. Y todo lo que me estaba hablando, 7,25 cuota patronal del Banco Popular, asignaciones familiares 5%, IMA 0,5 y 1,5 en el INA. Así se va y después tienes otro que tiene que ver con, bueno, el FCL, pues no, ya es otra cosa, pero ahí están 7,25. Perfecto los números. Bueno, ya están ensayados. Ahí están los números ensayaditos, aquí están, aquí, para que vean que uno está chequeando aquí. Entonces, vea qué bueno, porque el Banco Mundial, el Banco Central más bien, acaba de sacar un estudio donde estimó que hacer ese traslado de esas cargas sociales que no van a la caja ni al ROP, ¿verdad?, al régimen de pensiones complementarias, cuesta 0,83% del PIB. No es una cifra espeluznante, no es una cifra inmanejable. ¿Qué significa trasladar eso al presupuesto de la República? Bueno, que no vamos a financiarlo por cargas sociales, que son impuestos al trabajo, pero vamos a tener que sí buscar una fuente de financiamiento vía impuestos ordinarios para hacerle frente a ese. No, 0,8 no, 8% del PIB. No sé cuánto está proyectado para este año. Este año está proyectado cerca de 6 y pico porque sigue siendo altísimo. Claro,
porque han habido superávits a nivel, Exacto. a nivel a nivel primario, no financiero, han habido algunas partidas que no se han ejecutado. Recordemos Exacto. que también estamos con los aguas, luz, teléfonos que no se han hecho en los alquileres. O sea, Recortes de gastos de capital, ¿verdad? capitales que Infraestructura. también. Entonces, Exacto. para ahorita vamos a tener un déficit menos peor. Menos Vamos. peor, pero sigue siendo altísimo. Altísimo, Sigue siendo alarmante. Entonces, dada la coyuntura de que tenemos ya un déficit muy alto, trasladar 0,8% del PIB y sumarlo a ese déficit, yo creo que es irresponsable no hablar de temporalmente buscar fuentes de ingreso que hagan frente a ese traslado. Y una pregunta, Juanca, ya que estamos hablando ya de matemática, porque la ley de empleo público, que es una ley que te quiero, o sea, de aquí no te vas sin hablarme de esa ley, tiene una expectativa de recorte, mejor, de recorte no, ahorro, ¿no? Porque no es un tema de recorte, Claro. es un tema de ahorro que podría llegar hasta 1.7. Sí. Está entre 1.2 y 1.7, dependiendo cómo. Ve, ahí te podrían cuadrar un poquito los números también, ¿no? Sí, no, y no solo la ley de empleo público, está también ya que ya casi estamos ahí en cuanto al tema de SICOP, utilizar a SICOP para hacer todas las compras públicas. El Banco Mundial había estimado que eso le ahorraría al fisco aproximadamente 1 punto del PIB. La regla fiscal, si se cumpliese férreamente, también va a garantizar que el gasto no puede crecer en un cierto porcentaje y eso va a ir estrujando el gasto público, ¿verdad? Y es una regla fiscal muy buena. Vos me estabas contando antes de que vas para Colombia. En Colombia tienen una regla fiscal y en las reglas fiscales ahí es que el déficit tiene que ser de cierto tamaño. Y eso es un problema porque el déficit se puede cerrar de dos maneras, recortar gasto o aumentar impuestos. Y eso es lo que hacen en Colombia cada rato. Ahí llevan como 17 reformas tributarias en lo que Bueno, va la última del casi siglo. quema en Colombia, ¿eh? Bueno, La por eso, última la casi gente quema. está harta. Sí, la última. En nuestro caso, la regla fiscal fue muy bien diseñada porque no es entonces, no se mide a partir del tamaño del déficit, sino el crecimiento del gasto. Y eso entonces le pone un freno a esa situación. Entonces, hay ya varias cosas que prometen ir moderando el gasto, pero yo creo que hacer ese traslado del financiamiento de esas instituciones al presupuesto público y pensar que lo podemos hacer todo vía recorte de gasto, no es potable políticamente. Yo personalmente, a pesar de que no me gustan más impuestos y estoy en contra de más impuestos, estoy a favor de reconsiderar un reacomodo de la carga tributaria, porque al final de cuentas, reducir las cargas sociales es recortar impuestos. Estar recortando impuestos acá, yo estaría dispuesto a contemplar un aumento temporal del IVA de 1 o 2 puntos para hacerle frente por un par de años a ese traslado, mientras la economía empieza a reactivarse y mientras empieza a generarse entonces más Bueno, recursos en realidad, fiscales. Juanca, para que pueda tomar aquí un poquito de agua, son las 12:31. Aquí Juan Carlos Hidalgo me acompaña en este Facebook Live. Estamos hablando de reactivación económica, por supuesto, desde el Curul, que está participando o que está optando hoy nuestro analista político y también gran amigo, invitado especial, que está Juan Carlos Hidalgo en este Facebook Live de Hablando con Daniel, Facebook Live, YouTube Live. Bienvenidos todos para los que están reintegrando a esta hora del mediodía, 12:32. Estamos transmitiendo en WeWork en vivo desde Real Cariari, CR Data Center, Costa Rica Beer Factory, Aleisha Salón. Y por supuesto, nada de esto, nada. De una vez le digo, ni Juan Carlos, ni yo, ni nada de esto puede llegar a sus hogares si no es con la ayuda de los gemelos. ¿Qué he dicho? Me pusieron aquí el banner, aquí me pusieron como si fuese yo, pero no, son los gemelos producciones que hacen posible que todo esto llegue a sus hogares a esta hora de este miércoles 17 de noviembre. Juanca, a ver, es que a ver, yo estoy entendiendo un reacomodo tributario. Para mí yo estoy viendo nuevos impuestos. O sea, Sí. si tú me dijeras que hay un nuevo impuesto para reacomodar, es diferente cuando yo diga, mira, hay un reajuste tributario. Sí. Daniel, y esto es una opinión de Daniel, a mí me han preguntado, Daniel, ¿cuántos son los nuevos impuestos que hay en los últimos 4 años? Yo digo, mira, no ha habido, solamente ha habido uno. El resto han sido reacomodos del IVA o de impuestos generales de ventas a IVA, impuestos sobre la renta que ha tenido tractos diferentes, etcétera. Aquí lo que yo estaría viendo es algo similar. O sea, estoy dejando de ponerle una carga que sí es, para mí, y yo creo que vos estás igual que yo, que es determinante a la hora de valorar la competitividad de una empresa acá en Costa Rica, y por el otro lado, en la misma dinámica o reactivación de estas economías, se va a recuperar a través de otro impuesto, porque no del impuesto que ya tienes, por ejemplo. Sí, o sea, en este caso yo plantearía aumentar temporalmente nuevamente 1 o 2 puntitos el IVA, mientras vemos el efecto virtuoso
de la rebaja en las cargas sociales, porque recordemos que bajar las cargas sociales lo que va a hacer es aumentar el empleo y aumentar la Sí, formalidad. voy a contarles algo a todos ustedes, porque yo sé, y lo voy a decir acá, una de las cosas que mucha gente tiene miedo es cuando se le habla de los acomodos del IVA. El IVA es algo muy nuevo acá en Costa Rica, tiene prácticamente 2 años, un poquito más, pero en realidad es un impuesto que ya tiene muchísimo tiempo en otros países. Claro. Y a veces hay transitoriedades, lo viví yo en Venezuela varias veces, lo he vivido en Colombia, otros países, donde hay transitoriedad. O sea, durante este año el IVA sube de 14 a 16 y vuelve a 14. El IVA baja a 10 y vuelve a 13. O sea, hay transitoriedades que se pueden dar y no se necesita una ley para eso. O sea, Bueno, y aquí lo vimos acomodos. en la administración Figueres cuando teníamos el impuesto de ventas, que era como el general de ventas anterior. Sí, exacto. Ese pasó del 10% a un 15% y luego bajó al 13%. Entonces ya hemos visto ese tema. Yo sé que a nadie le gusta el IVA, obviamente, y el IVA tiene sus problemas también, incentiva mecanismos alternativos de pago y ahora mucha gente dice, mándeme un SIMPE mejor, ¿verdad? Eso es algo que hay que ponerle atención. Pero aquí lo que necesitamos es hacerle frente a la mayor crisis que enfrenta este país en este momento, que es el alto nivel de desempleo, y el diagnóstico ya está hecho. O sea, y no es Juan Carlos Hidalgo el que lo hizo, es la OCDE, es otros órganos, el presidente del Banco Central, etcétera. Las cargas sociales es la piedra en el zapato. Bueno, en a ver, cuanto Juan a Cantelo, ese problema. voy a refrescar un tuit tuyo. Un tuit tuyo que digo, si usted quiere hacer un buen plan de gobierno, aquí tiene el libro, el Outlook de la OCDE de julio de 2020. Ahí está. Me Ahí está. acuerdo No ese hay que tuit. inventar el agua tibia. Me acuerdo No de hay que ese tuit, aguantar el agua tibia. Entonces, ese es para mí, la reforma fundamental que hay que hacerla y se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. Obviamente, requiere y requerirá de mucho liderazgo desde el Poder Ejecutivo, pero es algo que se puede hacer desde la Asamblea y se debe hacer desde la Asamblea Legislativa. Y es algo que yo pienso, si soy electo, llevar como uno de mis principales estandartes de acción política. ya que estamos hablando de ese documento habla temas de monopolio, que tengo que tocarlo contigo antes que se nos acabe la hora. Tengo que tocar el tema de la eficiencia del gasto y voy a tocar el tema de la reactivación económica ya per se, no tanto en el tema de inversión. Voy con la parte de monopolios. Monopolios, quiero decir, empresas que están únicas, solitarias, tranquilas y bueno, y súper apadrinadas en este país. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí el listado es grande, así que puedes empezar por lo que quieras. Porque quiero, de verdad, entender qué se puede hacer de verdad. No es populismo, es qué se puede hacer de verdad, realmente. Hablábamos de cuál es la principal preocupación de los costarricenses según las encuestas, el empleo, el desempleo más bien. ¿Cuál es la segunda? El alto costo de vida. Y eso tiene que ver mucho con los pocos niveles de competencia que hay en este país. Y la misma OCDE hizo el diagnóstico en ese informe del 2020, en donde dice que Costa Rica es el país donde hay regulaciones que más asfixian la competencia después de Turquía. O sea, Turquía es el worst offender, como dicen los gringos, pero Costa Rica es el que le sigue. Y esto significa entonces que a menos competencia, por supuesto que hay más prácticas monopólicas, y eso significa que entonces los diferentes actores, llámese privados y públicos, pueden abusar de los consumidores, que eso es lo que ocurre actualmente en nuestro país. Obviamente, donde más hay que hacer es el tema de monopolios públicos. Todavía tenemos a Recope, que es una fuente constante de chollazón, a pesar de que tenemos que tener claro que el grueso del precio de la gasolina es impuestos, no depende necesariamente de Recope, pero sí hay un margen de intermediación que pesa en el bolsillo de los costarricenses por una empresa que lo que hace es no refinar, ¿verdad? Que de agosto del 2011 no refina. Entonces el tema de Recope es un tema que hay que ver definitivamente. ¿Ahí se vería Recope como tal o el impuesto de gasolina? Hay que ver los dos. Okay. Hay que ver los dos. Y obviamente el tema del impuesto a la gasolina, hay destinos específicos y eso es otra discusión que hay que tener. El gasto no puede ser tan inflexible en este país y vos ves que incluso se siguen creando destinos específicos. Ahora se acaba de aprobar el proyecto para permitir la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, lo cual yo estoy totalmente a favor, pero crea destinos específicos y eso es una práctica que no es recomendable. Toda la plata debería ir al Estado y el Estado tiene que tener la facultad de decidir a dónde se... Sí, la Tesorería Nacional, llamada tributación, debería tener claro cómo son las cosas. No Entonces, esos proyecticos que dicen, mira, se va a crear un impuesto nuevo y 0,5% va a ir acá y 1,5% va a ir allá. Eso no se debe hacer, eso es altamente Mira, por ahí criticado. había salido una de las tablas de surf.
También, que también yo para, veo- para la federación para la- de no sé qué, ¿no? Eso. Pero vamos a seguir con Pero los bueno, monopolios, porque seguimos en este con los caso monopolios. estamos hablando de combustibles, que es parte del costo, digamos, de transporte operativo de muchas cosas. Vamos con el siguiente. Entonces, está el tema de la electricidad. Y aquí necesitamos una reforma integral del mercado eléctrico, ¿verdad? Ya se está, el problema es que se está haciendo por parches, y esto me recuerda mucho a la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos. En la reforma migratoria de Estados Unidos, que es algo que se viene discutiendo desde hace 15 años allá en Washington, la gran discusión es, ¿vamos a hacer una reforma integral o vamos a hacerla por parches? Bueno, lo mismo ocurre aquí en el tema eléctrico. Se acaba de aprobar el tema de la generación distribuida, que es muy necesario, pero es un pasecito en la dirección correcta. Hay muchas otras cosas que están atentando contra el costo de la electricidad, lo cual tiene repercusiones en lo que hablamos anteriormente. Necesitamos generar puestos de trabajo en industria. La industria es intensiva en electricidad, y si el costo de la electricidad es alto, como es el caso en Costa Rica, eso entonces desincentiva la inversión en industrias. Entonces vea cómo todo se va relacionando. Entonces, aquí necesitamos apertura del mercado eléctrico, sin duda alguna. Necesitamos sacar al ente que controla y que determina, ¿verdad? Por ejemplo, los circuitos para la instalación de paneles solares y de todo, que actualmente pertenece al ICE. Necesitamos sacarlo del ICE para que sea un ente independiente. Vea usted qué interesante, el gobierno tiene este discurso de descarbonización. Y el presidente anduvo por Escocia, ¿verdad?, codeándose con los grandes, hablando de descarbonización y la agenda verde del país. Pero resulta que en Costa Rica el país está dividido en circuitos y no se permite que más del 15% de la generación en esos circuitos venga de energía solar. Esto es una directriz totalmente arbitraria, no tiene ningún tipo de sustento técnico. Y lo que pasa es que entonces, quien determina si un circuito ya está lleno o no, es el mismo ICE, y obviamente que el ICE... Es el juez y parte en esto. Exacto, y obviamente que al ICE no le interesa entonces, no le interesa que más empresas y más hogares y demás recurran a generación solar. Entonces vea cómo el discurso no calza con la realidad. Más allá de que los estados financieros, con la contabilidad que quieras, NIF, o lo que te dé la gana, igual el ICE está quebrado. Y no sabemos la magnitud del problema, ¿verdad? Bueno, La verdadera magnitud del problema. yo voy a ser fiel creyente de lo que yo veo aquí en los estados financieros. El tipo está quebrado, porque ahí tiene un poco de cosas. Primero, una gran cantidad de deudas que está en dólares. Sí. Y con el tipo de cambio, no lo vamos a hablar hoy, pero el tipo de cambio mata a todo el mundo. Por ahí tenían una solicitud de 20% más, cuando la inflación ni siquiera ha llegado a 2% a lo largo del año. Entonces, es ahí una de las cosas interesantes. Voy a pasar de página con otro tema, porque la canasta básica a mí me cuesta mucho, y aquí yo necesito saber qué vamos a hacer con arroz y azúcar aquí. Sí. O sea, porque Bueno, aquí esto es un claro ejemplo, porque estamos hablando en temas de monopolios y quiero bajarle el costo. Y estábamos hablando de monopolios públicos, pero ahora hablemos de monopolios privados. Y estos carteles que existen, el cartel del azúcar, el cartel del arroz, etcétera, que es combinaciones de altos aranceles, que sin sustento técnico, muchos de ellos, principalmente las salvaguardas que se han aprobado en los últimos 2 gobiernos. Estamos hablando también de estructuras que impiden la importación de estos productos debido a, digamos, la creación de carteles, como es el caso de Conarroz. El Conarroz es el único autorizado para importar arroz libre de aranceles junto con el gobierno, con el Estado. Entonces, ¿quiénes son Conarroz? Bueno, un cartel de productores e industriales del arroz. Entonces, estas son cosas que si se van sumando, arroz, azúcar, electricidad, gasolina, etcétera, van haciendo un efecto cascada y explican en gran medida por qué Costa Rica ¿Y está hay caro. forma alguna de romper, en el caso de gasolina, ya me di cuenta que están el tema de la estructuración, optimización, perdón, de Recope con el tema del impuesto de la gasolina? Tenemos el tema del ICE, que por supuesto, al poder tener generaciones muchísimo más baratas, se les puede comprar autogeneración, el excedente, etcétera. En el caso del arroz y azúcar, ¿qué se puede hacer desde la curul? O sea, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea? Porque aquí, a lo que hemos visto hasta el sol de hoy, es que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es como un ente aparte, y lo voy a decir porque lo he dicho yo en otras latitudes, es más clientelismo de parte del MEIC hacia la Conarroz, en este caso, que ver hacia el consumidor. Bueno, y recordad que ahora una de las reformas que se aprobaron precisamente para ingresar a la OCDE fue el fortalecimiento de la Comisión de la Promoción de la Competencia, COPROCOM.
que se supone que ahora va a tener más dientes y más garras para combatir prácticas monopólicas. Está por verse si en verdad la manera en que se diseñó esta comisión ahora y los integrantes de esa comisión, los comisionados, van a venir con esa vocación de entrarle a estos dos grandes ogros del consumidor costarricense. Vocación. Pero al final de cuentas, estos son entes que fueron creados por ley. Y entonces efectivamente está en el rango de capacidades de un legislador cambiar la ley y hacerla más conducente a la competencia y al beneficio del consumidor. Esto sí requerirá de muchísimo capital político porque estamos hablando de dos sectores que son muy poderosos en el ámbito político, en materia de contribuciones políticas, en materia de compadrazgos, etc. Entonces, es una batalla que hay que dar, pero no es una batalla fácil. Estamos hablando del cereal más consumido en todo el país, porque ni siquiera los frijoles son tan consumidos como el arroz. Y la gente cree que es solo sushi. No, hay mucho arroz en todos lados. El 50% del consumo del arroz en Costa Rica lo realiza el 40% de la población más pobre del país. Entonces, si vos pones en una encerrona, vos haces una encerrona de las mentes más brillantes económicas del mundo, los principales economistas de Harvard, MIT, Caltech, lo que sea, y los pones a diseñar la política más regresiva posible, jamás habida, se quedarían cortos, no le llegarían en los tobillos a lo que es la política arrocera en Costa Rica. Es una ofensa a aquellos que se llenan la boca hablando de desigualdad y de interés de los pobres, tener una política entonces donde los pobres tienen que pagar muchísimo más por el arroz para beneficiar a un puñado, porque eso es un puñado de grandes industriales y productores. Una de las cosas que acá me queda claro, y una de las cosas que hemos hablado en otros programas, es el tema del proteccionismo, sí, que me preocupa a mí que esa frase costarricense que la argolla no es mala, sino no estar dentro de ella, se repita una y otra vez, Juan. Sí. Eso es lo que me preocupa a mí de todo esto. Mira, porque en verdad sigue estando el mismo problema. Yo tengo 17 años en Costa Rica y el problema sigue siendo igualito. No ha cambiado en nada. Sí han habido algunas cosas, algunos parches. Pero tú dijiste al principio de esta entrevista, la pobreza antes de pandemia no ha bajado. O sea, no ha mejorado. Tenemos un desempleo de 2 cifras, cosa que es catastrófico en cualquier persona que haya estudiado economía 1, no tiene que ser economista, economía 1 en la administración, en la contaduría, es catastrófico, ¿no? Y ahí le voy a meter un tema de que el crecimiento que ha tenido Costa Rica antes de pandemia, en los últimos 4 años, ha sido de desaceleración. 2 puntos, 2.1, 2 puntos algo. Para un país como chiquito, no. O sea, ¿cómo hacemos para reactivar esto para que no sea? Ojo, yo sé que ahorita vamos a terminar con un 5 y pico, pero esos son efectos rebotes y son temas de que comparado con el año pasado, por supuesto que vas a crecer. Pero quiero ver el tema del 22 al 26, que vas a estar vos ahí. Sí, vea, y esto es interesante porque, bueno, vos también, al igual que yo, ha viajado mucho por la región y ha comparado, y nos encanta hacer ese análisis comparativo. Es importantísimo. Es importantísimo, y una de las cosas que a mí más me frustra, después de 14 años de haber estado en Washington haciendo análisis sobre América Latina, es la posición privilegiada que tiene Costa Rica para despegar. O sea, somos un país que, a diferencia de nuestros vecinos en todo el continente latinoamericano, tenemos una situación relativamente ventajosa en materia de estabilidad política, ubicación geográfica, incluso en materia de desastres naturales. Aquí no tenemos los desastres de los terremotos de Chile o los huracanes que afectan a otros países en la cuenca del Caribe, etc. 2 estaciones solamente, muy marcadas. 2 estaciones, el mismo uso horario de Estados Unidos, estamos a 3 horas de Houston, estamos a 2 horas y media de Miami. Entonces, tenemos una posición privilegiada para tener altos niveles de crecimiento económico, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos en Costa Rica, crecimiento económico. Y como usted menciona, ya veníamos cayendo con tasas de crecimiento económico bastante pobres, bastante mediocres antes de la pandemia. Costa Rica tiene las condiciones para crecer a un 6-7% anual si las condiciones, si se hacen las reformas estructurales conducentes a ese crecimiento. Y no tenemos que ir más allá. Hablábamos anteriormente, las zonas francas. Ya tenemos aquí enclaves dentro del territorio nacional que, si usted les da ciertas
reglas de competitividad, impuestos bajos, ventanillas únicas, etcétera, facilidades de hacer negocio, están creciendo del 10 al 12%. Obviamente ese 10 al 12% no se puede trasladar a todo el territorio nacional, pero sí podemos pensar que una economía como la costarricense puede tener altas tasas de crecimiento económico. Ve Irlanda, y es un tema que a mí no me canso yo de señalar. Irlanda era un país muy parecido a Costa Rica actualmente, un país con la misma población, católico, mismo territorio, una historia económica muy similar, que también pasó de un sistema de sustitución de importaciones en los años 60 a un sistema de promoción de las exportaciones, como muy similar al nuestro, con zonas francas, pero con un serio problema fiscal, seriosísimo problema fiscal. En los años 70 se empezaron a adoptar políticas muy similares a las que Costa Rica empezó a adoptar a finales de los 2000, que fue un Estado empleador, un Estado que se veía como la principal oportunidad para salir adelante, ¿verdad?, mediante subsidios y demás. Y esto hizo que la situación fiscal de Irlanda se empezase a deteriorar y llegase a mediados de los 80 a un punto crítico, un déficit fiscal altísimo, una deuda de más de 100% del PIB y una tasa de crecimiento magra. El principal producto de exportación de Irlanda a mediados de los 80 era su propia gente, que se iba al Reino Unido, se iba a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y cuidado, nosotros ya no estamos empezando a ver ese fenómeno aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué hizo Irlanda? Irlanda lo que dijo es, tenemos que hacer un giro de 180 grados en nuestras políticas económicas y tenemos que trasladar esa competitividad que tenemos en el sector externo, que es como se llama las zonas francas. Ellos tenían una economía dual, así como tenemos ahora, y trasladarla a todo el territorio nacional. El impuesto de renta sobre las empresas en Irlanda a mediados de los años 80 era el 50%. Porque eso es lo que hacían los políticos irlandeses, la espiral que mencionábamos anteriormente. Situación fiscal magra, aumentan impuestos, la economía se contrae, no se soluciona el problema fiscal, se vuelven a aumentar impuestos, la economía se contrae más. La culpa es del otro. Exacto. Y el otro es el que tiene que pagar nuestros problemas. Entonces los políticos irlandeses dijeron, no, aquí tenemos que hacer exactamente lo contrario. ¿Qué hicieron? Recortar el gasto, hicieron recortes del gasto importantísimos, pero también redujeron impuestos en media crisis fiscal. Que si nosotros vamos a cualquier parte aquí, al Ministerio de Hacienda y de todo, nos van a decir, ustedes están locos recortar impuestos cuando tenemos una crisis fiscal. ¿Qué fue lo que ocurrió? La economía empezó a crecer. La mejor reforma fiscal es una economía en crecimiento, porque es una economía que genera más actividad económica y entonces más ingresos al fisco. Irlanda empezó a recortar su impuesto de corporativo del 50% hasta un 12,5%. Obviamente no lo hizo la noche a la mañana, lo hizo en un lapso de aproximadamente 15 años. Pero ¿qué ocurrió? Se convirtió en un imán de inversión en Europa. Bueno, aquí yo voy a meter aquí la cuchara porque una de las políticas que hizo Donald Trump en la parte económica, ¿no?, fue haber bajado el impuesto, También. porque él quería hacer el Make America Great Again. Sí. ¿Está bien? Sí. Y en la parte económica, ¿qué lo bajó? Al 21%. Yo creo que tú vivías ahí todavía antes de venirte. Y ahí está, ¿no? O sea, hubo gente que se devolvió, tanto así que el factor de desempleo fue el mejor en los últimos 80 años, 75 años. Claro. O sea, en indicadores económicos, ahí es donde está. Ahorita nosotros tuvimos hace unas semanas atrás la pelea del marchamo. Ajá. Que debería haber ido en esa tendencia, yo creo que sí, ¿no? O sea, dice, mira ahí, no todo el mundo pudo haber sacado el carro para ser productivo a lo largo del año, démosle aquí para que en las mismas Navidades... Un elemento de justicia, es un elemento de Un justicia. poquito de justicia, esa es la palabra yo creo que se podría hacer. Pero volviendo al tema de Irlanda, entonces... Sí, el tema de Irlanda, que es un tema de bajar impuestos. Irlanda empezó a crecer a tasas del 7%. Y durante 15 años, el hombre enfermo de Europa, como se le conocía a Irlanda, y si usted ve los estudios académicos de Irlanda antes de 1985, usted leía todo tipo de explicaciones de por qué Irlanda estaba condenado a ser pobre. Por su pasado como colonia británica, por su naturaleza católica, o sea, había todo tipo de excusas. De repente Irlanda empieza a crecer a un 7% anual por 15 años y pasó de ser el tercer país más pobre de Europa al segundo más rico de Europa en cuestión de 15 años. Entonces, yo veo muchas similitudes con el caso de Costa Rica y creo yo que por ahí deberíamos ir a apuntar entonces a emular ese ejemplo, mejorando entonces nuestra competitividad. Tenemos un impuesto de renta corporativo del 30%, por ejemplo. Las zonas francas, mientras tanto, después de la reforma que se aprobó a finales de la administración Arias, que se estableció que gradualmente, después de un periodo de exención, iban a empezar a pagar gradualmente hasta llegar a un 15%, con algunas excepciones.
Bueno, las zonas francas van dirigidas a pagar un 15% de impuesto corporativo. Ya algunas están cerca de empezar a pagarlo. No es cierto que las zonas francas no paguen impuesto de renta. El resto de la economía, que representa el 93% de la economía, porque las zonas francas son solo un 8, son un 10, 7,9. vamos a ponerle 10, vamos a Sí. ponerle 10,90. El resto de la economía paga un 30%. Entonces, lo que yo he dicho es, empecemos gradualmente, como lo hizo Irlanda, no lo hizo la noche a la mañana, empecemos gradualmente a bajar ese 30% hasta toparse con el 15% de las zonas francas. Y hacemos de toda Costa Rica una zona franca en las Américas. Les garantizo. No, una alternativa, a ver. Y no es una cuestión de la noche a la mañana, No, es un una alternativa proyecto interesante. país Sí, sí, sí. 2030-2035. Propongámonos eso. Les garantizo que esta economía empieza a crecer al 7% anual, pero no solo por esa reforma, nuevamente, no hay pomadas canarias. Eso es una cuestión que hay que tatuarse en la mente cuando uno habla de desarrollo económico. No hay pomadas canarias. Aquí, por solo bajar el impuesto de renta a las empresas, no es que de repente vamos a tener... No, hay que hacer muchísimas otras reformas. Yo me acuerdo, Juanca, que fíjate tú, 12:54, ya vamos a 5 minutos más, nos vamos a agarrar. Yo me acuerdo cuando fue el tema de la reforma fiscal 9.635, que la gente decía, es que eso no va a funcionar. Y a ver, ¿y quién te dice a ti que Messi y Ronaldo funcionan solos? Sí. O sea, tiene que hacer un montón de cosas. O sea, hay que hacer un montón de cosas. Si bien esa es una grande, esa es una estructura fuerte, y el resto tienes que... Exactamente, o sea, y hay que implementar ventanillas únicas, que es un tema que necesitamos urgentemente, que también es una recomendación de la OCDE. Hay que bajar el costo de la electricidad, que ya lo hablábamos. Gobierno digital, a mí me gusta Gobierno mucho, digital, que bueno, eso va con la ventanilla única, ¿verdad? Que hay que casarlo. Entonces, hay un montón de otras cosas que hay que hacer, pero tenemos que ir en esa dirección. La competitividad de la economía debe ser el norte de la acción política y todo lo demás debe estar supeditado a la competitividad de la economía, partiendo de un principio fundamental. La mejor política social es una economía en crecimiento y que genera mucho empleo. La mejor ayuda social siempre crea empleo. Ese es uno de los mensajes que hoy está dando aquí mi queridísimo amigo aquí que nos está visitando hoy, Juan Carlos Hidalgo, analista político. Hoy está como candidato para el curul de diputados por el Partido Unidad Social Cristiana acá en Costa Rica. Estamos transmitiendo en vivo en WeWork, en Real Cariari, gracias a CR Data Center, Costa Rica Beer Factory, Alicia Salón. Los gemelos producciones que están por aquí, hoy lo visita también, así, ya lo pusieron en cámara, estoy entre sapricistas aquí, Así que bueno, aquí el único liguista que está aquí, bueno, todavía lo estoy viendo desde arriba, A todos ellos, vamos a agarrar unos 5 minutos más para aprovechar esta visita de Juan Carlos Hidalgo de temas de reactivación económica, muy interesante, Juanca, ya para darle recta final al programa. De todas las cosas que hemos hablado, porque yo estoy seguro que se quedaron muchas más y hablaremos en un futuro de otras cosas, porque aquí esta es tu casa. ¿Qué se puede ejecutar hoy? O sea, porque si bien hay muchos planes, la gente habla del tren eléctrico, yo a veces ni hablo de tren eléctrico, hablo de tren, ni siquiera así eléctrico, tren. O la gente habla de las rutas 27, 32 y no sé qué. ¿Qué se puede ejecutar en el 2022 para decirle a Costa Rica, esto se puede, señores, esto no es populismo, esto se puede. Y con voluntad se puede. O sea, que uno diga, mira, se puede hacer. Porque yo sé que cerrar, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción, que para mí es un desastre, todos los estados financieros, todo negativo, sobreprecios, bueno, etc. Está bien. Pero, ¿qué se puede hacer? Ahí le puedes decir a la Cámara, ¿qué se puede hacer para el 2022 arrancar con una mejor Costa Rica? Golpes de confianza, sin duda alguna. Es importante que, vos mencionabas antes a Trump, y yo soy un crítico de Trump, a mí nunca me gustó Trump, pero cuando Donald Trump fue electo en noviembre del 2016, en Estados Unidos se mide constantemente la confianza del sector productivo. Todos los meses hay encuestas y sondeos. Y resulta que el día que fue electo Donald Trump, la confianza del empresario en Estados Unidos se disparó a su punto más alto en 40 años. No fue el día que fue inaugurado, fue el día que fue electo. ¿Por qué? Porque él llegó con un discurso de reducir impuestos y de regular la economía. Entonces, si llega alguien al poder en mayo del 2022 con ese discurso, vamos a hacer un gobierno que va a desregular la economía, que estamos hiperregulados. Vamos a hacer un gobierno que va a empezar a recortar impuestos, siempre vigilando el tema de la situación fiscal.
Eso va a generar un efecto virtuoso de confianza y sin necesidad de implementar políticas concretas, vamos a empezar a ver ya un cambio en la dirección económica de este país. ¿Cuál es una medida que no costaría nada? Que no costaría nada, pero no deja de ser radical. Que el 8 de mayo, la presidenta Linet Saborío, como ya lo prometió en su plan de gobierno, llegue a decir, vamos a decretar una mora en nuevas regulaciones que afecten al sector productivo. Es decir, por los siguientes 4 años no se van a aprobar nuevas regulaciones, punto. Ni a nivel de decretos, ni directrices, ni leyes. Lo de las leyes es un poco más complicado porque no depende solo de ella, depende de una asamblea legislativa, ¿verdad? Y yo sé que muchos diputados llegan fosforientos queriendo invertirse en regulaciones, queriendo invertirse en nuevas instituciones públicas, queriendo invertirse en nuevos impuestos, y le correspondería a una presidenta, Saborío, vetar esas leyes, lo cual no siempre es fácil, ¿verdad? Pero bueno, llegar con esa vocación de decir, no se van a aprobar nuevas regulaciones, eso es un tanque de oxígeno, una bocanada de oxígeno al sector productivo, porque van a decir, bueno, ya no tenemos que estar en constante alerta, porque uno habla con los empresarios de este país y están en constante alerta. Mira que en la Comisión de Jurídicos se está discutiendo este proyecto, mira que hay un reglamento en el INBU que va a hacer esto, mira que es que en una directriz del MAC está haciendo, o sea, es una mentalidad de acoso, de acecho, bajo la cual vive el empresario costarricense. Entonces, el tema de la mora regulatoria es un tema que yo creo que es importantísimo para que podamos darle confianza al sector productivo y entonces así empecemos a ver, sin necesidad, desde el día 1, empecemos a ver un efecto virtuoso sobre la economía nacional. Sí, porque al final el que mueve la economía de un país es el sector privado. Eso, a ver, eso es básico. Y eso es básico. Y aquí el sector privado es el que factura y es el que paga impuestos. Y el otro lado de la acera es el que recibe y que tiene que dar un servicio. ¿No? O sea, porque y de hecho me acuerdo cuando vino doña Linet en mi Facebook Live, hace un par de meses atrás, lo dijimos muy claro, es para servir, no para hacerse servir. Exacto, que ahora esa ecuación se perdió. Es ecuaciones que hoy nos ha dado una clase magistral acá, nuestro queridísimo amigo, compañero de muchas tandas y por supuesto invitado que estuvo hoy conmigo en Hablando con Daniel, miércoles 17 de noviembre, son ya a la 1 de la tarde, para que todos se vayan a ir a comer. Juan Cadera, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y bueno, y desearte toda la suerte, ¿no? Muchas gracias, Daniel, y estamos a la orden. Bueno, señoras y señores, ya saben, hay que ir escuchando todas las cosas porque si bien hay mucha hablada, hay cómo aterrizar y levantar esa confianza que es lo que nos ha dado hoy Juan Carlos Hidalgo en esta visita en el Hablemos con Daniel, programa que se repite, ya saben, a las 9 de la mañana, Radio Actual 107.1, queda en danielsucher.com y gracias a Leisha Salón, CR Data Center, Costa Rica Beer Factory, transmitimos desde aquí, desde WeWork en Real Cariari y gracias a quien, Juanca, Gemelos Producciones, mírenlos ahí, pónganlos ahí, pónchenmelos, bueno, pónchense ustedes mismos, los Gemelos Producciones, porque sin ellos no hay programa. Así que muchísimas gracias a todos. Nos van a ponchar, chicos. ¿Qué pasó? Están ahí, no se puede, ¿no? Dicen que no, que ya empezaron a comer. Nosotros no, vamos a ir a almorzar. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Y ya saben, nos vemos en una próxima oportunidad aquí, miércoles 12 de mediodía. Chau.
let's make things right.